Bueno, muy buenas noches ya es un poco tarde, pero me vais a tener que aguantar un ratito. Bueno, a ver, yo vengo con un mensaje de esperanza, ¿eh? Y voy a hablar de eso, pero antes quiero hacer un primer reconocimiento a Jaime Mayor Oreja. Jaime, el papel de Cassandra, ya lo sabes bien, mejor que nadie, no es fácil. Caes antipático en general, te llaman agorero, estas cosas. La gente prefiere a los cándidos, en el sentido volteriano de la palabra, digo, ¿no? Y cuando pasa aquello que avisaste que iba a pasar, pues nadie te lo reconoce a ti, lo cual es muy molesto, ¿no? Siempre hay otro listo que se apunta al tanto al final. Y no, Jaime lleva muchísimos años predicando en el desierto y explicando lo que iba a pasar en España y por tanto yo sí quiero hacerte hoy este reconocimiento, ¿no? En segundo lugar, quiero agradecer en la persona de Antonio García, del magistrado, a todos los jueces y fiscales que hoy están ejerciendo en circunstancias enormemente difíciles su labor, ¿no? Sufriendo un acoso intolerable e implacable por parte del poder político y de los medios afines al poder político. Y no están defendiendo intereses corporativos, ¿no? Sus sueldos, sus prebendas, están defendiendo el Estado de Derecho, es decir, la separación de poderes, es decir, la democracia. Y la izquierda, que tantas veces habla en nombre del pueblo, lo que busca es enfrentar al pueblo con los jueces, a la democracia con la ley, como si pudiera haber democracia sin ley, como si los jueces y los fiscales de este país no fueran precisamente el principal escudo de los ciudadanos, quienes están defendiendo a los más vulnerables frente al poder. Y el otro día había en la manifestación del sábado, en la concentración que organizaron, yo no estuve ahí, por motivos obvios, había un cartel que tenía un ciudadano en la mano que decía: el pueblo está con los jueces y magistrados, no os rindáis. Y yo hago mío ese cartel hoy desde aquí y digo: el pueblo está con vosotros, no os rindáis. Y en tercer lugar, y antes de entrar en el fondo, quiero reconocer y abrazar a Juan Carlos Girauta. Juan Carlos y yo hemos estado en la misma trinchera, a veces en partidos distintos, como ahora, pero a veces fuera de los partidos, pero siempre es la misma trinchera, la trinchera de la libertad, de la defensa de la democracia, del Estado de Derecho. Hemos sufrido juntos en Cataluña y ahora por España. El proceso se ha trasladado de Cataluña al conjunto de España y seguiremos luchando en la misma trinchera. Es evidente que tenemos discrepancias, diferencias, distintas siglas, pero es infinitamente más lo que nos une que lo que nos separa. Y ahora entro en la parte de la esperanza, luego voy a recoger este hilo posteriormente, ¿no? Pero sí, yo vengo con un mensaje de esperanza, ¿no? Hoy ha sido un día importante, es un día importante para trasladar un mensaje a los españoles. Y es que no va a haber impunidad. No va a haber impunidad. Ni para los corruptos, ni para los golpistas, ni para los sediciosos, ni para los malversadores. Hoy Santos Cerdán ha entrado en la cárcel. ¿Y quién es Santos Cerdán? ¿No? ¿Quién es Santos Cerdán? Porque le han preguntado hoy a María Jesús Montero por Santos Cerdán. Y ha dicho: una persona que no tiene que ver con el PSOE. Tiene los muñones chamuscados. Bolaños también, ya no tiene extremidades, ¿no? Es decir, una persona que no tiene que ver con el PSOE. Bien, hay que ir a la fuente que es Sánchez, ¿no? Y hace poco le preguntaron a Sánchez: ¿para usted quién es Santos Cerdán? Y dijo: un buen socialista, un gran secretario de organización, un extraordinario negociador, como ha quedado acreditado, una persona que me ha acompañado siempre. Tiene toda mi confianza, toda. Uno de mis más estrechos colaboradores. Bien, prisión, Soto el Real. ¿En qué quedó la responsabilidad ineligendo? ¿En qué quedó la responsabilidad invigilando?
Esperanza Aguirre está aquí presente, que la conoce bien. Es decir, para él, Sánchez no vale esa responsabilidad. Es decir, ni siquiera al margen de la información que pudiera salir, ya veremos si va a salir o no salir, en qué quedaron los propios estándares que invocó el Partido Socialista para atacar, acusar, destruir carreras políticas en el Partido Popular e incluso para echar a Mariano Rajoy. Yo el otro día me revisé el discurso, la moción de censura que defendió José Luis Ábalos en nombre de la decencia y la ejemplaridad. Y dijo José Luis Ábalos, claro, no, lo dijo Sánchez en su intervención en la moción de censura, dijo: la mera imagen del presidente del Gobierno citado como testigo en un caso de corrupción exige su inmediata dimisión. Esos eran sus estándares de entonces. ¿Y ahora qué? Pulverizados los estándares, ¿no? Del Peugeot al furgón policial, entrando Super Santos Cerdán, que lo llamó Zapatero, entrando en prisión, ¿no? Y luego hay una cosa bonita, esta cosa que tiene la justicia poética, podemos decir, que es que todas las corrupciones convergen en este personaje, ¿no? La corrupción de quienes robaron las primarias a sus propios compañeros de partido. Se dice pronto, ¿eh? Lo repito, robaron las primarias a sus propios compañeros de partido. Le preguntaron a Sánchez en una rueda de prensa y dijo: 2 votos, ¿qué quiere que le diga? Es como si dices: usted ha robado unos eurillos, ¿qué quiere que le diga? ¿No? Impresionante. Este mismo hombre, Santos Cerdán, negoció la moción de censura, lo ha contado hoy, con el PNV y compañía. Su mafia organizó la moción de censura para llegar al gobierno. Negoció, por supuesto, la amnistía para perpetuarse en el poder. Esa foto infame con la urna arriba de Santos Cerdán con Puigdemont en Waterloo, donde fuera, era en Bruselas la foto, de hecho. De hecho, hoy lo ha dicho ante el juez. Dijo que él fue a negociar porque era esencial la amnistía para la investidura, destrozando los argumentos del Tribunal Constitucional y de todos, que dicen: no era por la convivencia, la paz, el reencuentro. No. Hoy Santos Cerdán ha dicho ante el juez del Tribunal Supremo que la amnistía fue para, efectivamente, comprar la investidura de Sánchez, ¿no? Y luego se da una paradoja maravillosa, ¿no? El que fue a negociar con Puigdemont para que Puigdemont no entrara en la cárcel, esa amnistía, acaba entrando hoy en la cárcel. Esto parece el club de la comedia, pero es la política española, ¿no? Pero luego hay algo peor, porque siempre hay algo peor, ¿no? Que es el origen. Yo lo pensaba el otro día, vino una víctima de ETA, compareció en el Congreso, en una subcomisión sobre delitos del odio, y escuchándola, y luego en mi intervención, yo pensaba, ¿no? Dijo, claro, se empieza pactando el Gobierno con quienes han jaleado el asesinato y quienes han participado, Otegi, ¿no?, de tus propios compañeros de partido, y a partir de ahí todo es posible. Esa es la primera raya moral que se salta, la primera corrupción moral que se perpetra, a partir del cual todo es posible, ¿no? Y Santos Cerdán fue la persona que negoció efectivamente el acuerdo de Bildu-Navarra y luego a nivel nacional, ¿no? La gran barrera, el socavón moral que se produce, a partir del cual, insisto, todas las corrupciones son posibles. Pero bueno, vamos a ir a dónde estamos ahora. Yo creo que Jaime lo ha explicado, lo viene explicando muy bien, pero como yo soy un poco así también, como Jaime, insisto en la pedagogía y no me canso, quiero volver a enfatizar algunas ideas, ¿no?, que es importante que no olvidemos nunca. Es decir, yo esto lo he explicado muchas veces, Sánchez no es simplemente una forma, no representa solamente una forma muy vulgar de hacer política, lo digo, la mentira, la chulería, el oportunismo, digo siempre, los andares del galán de tranvía, ¿vale? Eso que cualquier compañero, si hay alguno por aquí, de Congreso lo sabe bien, Juan Carlos lo recordará, que entran las caderas primero y luego entra él. Bueno, eso no es solamente. Sánchez representa un proyecto de poder a larguísimo plazo, ¿eh? Es decir, lo que busca es la destrucción de la alternancia política en España. No preside un gobierno en sentido estricto, no tiene presupuestos, no los puede sacar, lleva 2 años incumpliendo la Constitución, apenas puede aprobar leyes, le tumbamos todas las semanas cantidad de iniciativas parlamentarias. Él preside un proceso. Es un proceso de mutación que nos lleva de una democracia plena, con defectos como todas, pero una democracia plena, a una democracia fallida. Ese proceso que se está dando en muchas democracias del mundo, procesos populistas con burros de Troya que entran dentro de las instituciones y las destruyen desde el interior,
tiene una peculiaridad en el caso español. Y es que en el caso español, ese proceso de mutación, de democracia plena fallida, se proyecta encima sobre la unidad nacional, sobre la integridad territorial del Estado. Es decir, es contra la democracia y contra la nación. ¿Cuándo empezó? Pues Rodríguez Zapatero, de infausta memoria, el amigo de Maduro y compañía, pero no me voy a remontar tan lejos, ¿no? Algunos hitos de este proceso empezaron la legislatura pasada, se han citado algunas: derogación de la sedición, pacto, indultos a los golpistas, rebaja la malversación, ley de memoria antidemocrática, blanqueamiento de Bildu, las primeras fases, empieza la colonización de las instituciones, los ataques más o menos civilinos, más o menos directos a la corona, el grupo de Podemos, etcétera, ¿no? Pero es en esta legislatura en la que estamos realmente en la etapa crítica y crucial, ¿no? Y hay varios hitos que tenemos que señalar en el calendario y para poder aclarar dentro del caos y la cantidad de información y escándalos que se suceden, tener algunos hitos en ese calendario. Y evidentemente el primero y más importante es el acuerdo que se produce en noviembre del año 23 entre Junts y el Partido Socialista, en el cual el Partido Socialista compra el gobierno a cambio de la impunidad de los golpistas. Esa transacción corrupta sin precedentes que es la ley de amnistía. No existe precedente en ningún lugar del mundo, claro, de amnistía sí, pero no de una amnistía así, en que políticos borren delitos a otros políticos a cambio del poder, ¿no? Así, la amnistía pasa de ser inconstitucional a constitucional con la misma ley vigente. Sánchez y compañía decían que era radicalmente constitucional, esto no se puede, está lleno de vídeos dando vueltas de todos ellos diciendo lo mismo, y el día 23 de julio por la noche pasa a ser constitucional, necesaria, imprescindible, es decir, es el milagro. Con la misma ley, algo pasa a ser de ilegal a legal. Y ahora, efectivamente, esto ha sido avalado por la mitad más uno del Tribunal Constitucional. Un tribunal dividido y degradado, que blanquea la obscena compra del poder a cambio de impunidad, la autoamnistía evidente y manifiesta de un delincuente prófugo, la transacción corrupta negociada por un corrupto presunto, de momento, y algo más, que es el ejercicio golpista de la autodeterminación. Y ahora diré algo más sobre eso, ¿no? Es decir, con argumentos en esa ponencia firmada por la señora Montalbán, no sé si escrita por ella, pero firmada, que ofenden a la inteligencia más elemental, ¿no? Que provocan, algo decía Juan Carlos, una ruina del sentido, la irracionalidad más absoluta, ¿no? Primero, esta idea de que la Constitución pues, permite todo aquello que no prohíbe expresamente. Y decía Fernando Savater en un artículo estupendo ayer en el Objective, una pena que no esté hoy aquí con nosotros, decía, es como concluir, Fernando es muy bueno con las metáforas, que en un local a cuya entrada se advierte prohibido entrar con perros, sea lícito ir acompañado de un elefante, porque de los paquidermos no dice nada. Es exactamente así. O, como yo dije en una intervención parlamentaria, hace poco digo, bueno, bien, ¿probamos con la esclavitud? ¿El canibalismo? Vamos a intentar aprobarlo ahora, ¿no, compañeros de escaños? A ver si sacamos adelante esto y luego eso es considerado constitucional. Es un argumento grotesco, ¿no? Que coloca además al Poder Legislativo efectivamente por encima del judicial. Destruye el Estado de Derecho. Dice, el Congreso aprueba lo que sea, si eso lo aprueba lo que sea, y mientras no esté expresamente prohibido, eso será populismo puro. Segundo, que hace la sentencia, omite, evidentemente, eso es, hablábamos, la autoamnistía, que es obviamente una autoamnistía. Y a mí me pasó una cosa muy interesante y curiosa, y esto va a ser muy interesante de cara a lo que vaya a suceder en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Estaba en una comisión constitucional interpelando a Bolaños, y entonces le echo en cara, siempre un interlocutor edificante y simpático, le echo en cara que él haya redactado a 4 pies la amnistía con un secuestrador condenado por terrorismo y colaboración con ETA, que es Gonzalo Boye, el abogado de Puigdemont, ¿no? Y él refunfuñaba, no sé qué, Álvaro Toledo, lo que fuera. Usted es una fascista, facha y ultra, que es lo que me dice siempre, ¿no? Y entonces yo, recriminándole, y pasa el resto de grupos y le toca al señor de Junts, el portavoz. Y el señor de Junts coge la palabra y, muy indignado, señor Álvaro Toledo, usted se equivoca. El señor Bolaños no redactó, redactamos nosotros la ley. Y yo, mi compañero Pedro Muñoz Abrines, los dos, graba eso inmediatamente. Esto va a servir ante el Tribunal de Justicia, ¿no?, de la Unión Europea, porque esto las autoamnistías a la Comisión Europea no le hace ninguna gracia y al Tribunal de Justicia, por tanto, tampoco. Eso lo ha confirmado el secretario general de Junts. Claro que la redactaron ellos.
por supuesto, ¿no? Bolaños, a 4 pies, añado algo. Tercero, lo hacen, dice la sentencia, maravilloso. No hay que juzgar las motivaciones de la amnistía para no tener que decir que es una compra de poder. Ahora bien, la convivencia que ha traído. La convivencia es extraordinaria, la convivencia, ¿no? Lo que ha hecho la amnistía es trasladar la ruptura y el desgarro que se produjo en Cataluña, la ruptura de la sociedad en dos, el desprecio a la otra mitad de la ley y todo, al centro de la nación, al corazón de la nación. Y lo que está pasando en España es lo que pasó exactamente en Cataluña. Claro, corregido y aumentado y multiplicado a la enésima potencia, ¿no? Y por cierto, para convivencia, no sé si vieron ustedes hace poco la imagen de Salvador Illa en el Palau de la Música. Fue un acto del Palau de la Música, un evento que organizó Òmnium Cultural, y entonces encontró a todo la crème de la crème del independentismo gritándole a voz en grito, coreando «¡Independencia! ¡Independencia!». Y él con la cabeza agacha en el suelo, así. La convivencia era esto, ¿no? Y el presidente del Parlamento catalán, indultado por el PSOE y rehabilitado por el PSOE, se le reía en la cara. Lo tienen merecido realmente, ¿eh? Esa humillación del PSC. Siempre ha sido un partido nacionalista con la cabeza agacha. Nunca ha sido otra cosa que eso, ¿no? Pero lo más importante de esa sentencia es una cosa que he mencionado hace un momento, que es que blanquea el ejercicio de la autodeterminación. Y esto es lo más importante. Es decir, si el golpe de 2017, es decir, el ejercicio golpista de la autodeterminación que no cabe en la Constitución, merece ser amnistiado, por tanto no es un delito, se borra ese delito, ¿por qué no se puede volver a hacer? Si el del 17 merece ser amnistiado, insisto, ¿qué pasa si el año que viene lo vuelven a hacer o el de 2027-2028? Esto lo que hace es allanar el camino a un futuro golpe de Estado. Y deja la Constitución en un cascarón vacío. La Constitución que dice la indisoluble unidad de la nación española, pero el Constitucional dice que el ejercicio del derecho de autodeterminación es legítimo y lícito. ¿Cómo conviven las dos realidades? Es lo que explicaba Juan Carlos. Es un choque absoluto, es la irracionalidad total. Eso es la mutación constitucional, ¿no? Y ahora que no nos oye nadie, yo me alegro mucho de no haber participado en la votación para el reparto del Tribunal Constitucional, que me costó algún disgusto, en la época no se entendió. Yo me negué a votar, se me abrió un procedimiento de expediente disciplinario que luego no prosperó porque se cayó. De hecho, la cúpula del partido fue sustituida, no vamos a entrar en esa otra historia, pero la independencia judicial, que jueces elijan a los jueces, que los políticos saquen sus sucias manos de la justicia. Segundo hito, voy a intentar ser breve, pero en fin, me alargo y es un desastre. Segundo hito, eso fue en noviembre del 23, unos meses después, en marzo, la colonización de las instituciones va avanzando, pero se produce ya un caso que salta todo, que es la Fiscalía General del Estado presuntamente participando ya directamente en un delito de revelación de secretos para destruir a un rival político del Gobierno. Eso es un delito puramente totalitario. Es la colonización institucional llevada a otro nivel. La institución encargada de perseguir el delito, presuntamente cometiendo un delito para intentar destruir a un rival del Gobierno. Yo entiendo que nos acostumbramos a todo en España, que tenemos unas tragaderas bastante notables, pero esto sí que es bolivariano. Veo a mi amiga Isadora ahí, venezolana, y hay muchos venezolanos aquí. Es decir, eso sí que es propio de una dictadura venezolana. Tercer hito, un mes después, se acordarán ustedes muy bien, avanzan las investigaciones judiciales en torno a la catedrática, con asistente lucrativa, en torno al Barenboim de Badajoz, en torno al primer secretario de organización y luego vendría el segundo, y entonces el presidente del Gobierno se coge una baja de 5 días por victimismo. Y entonces anuncia que está profundamente enamorado de sí mismo y vuelve. Y entonces anuncia en un documento histórico una ofensiva declarada para derribar los contrapesos democráticos, que son 3: medios de comunicación, oposición parlamentaria, oposición política y la justicia.
Con los medios de comunicación, manos a la obra, empieza la campaña fachofera, máquina del fango, etcétera, con un día particularmente aciago, que fue la mañana de la Dana. No sé si se acuerdan ustedes, la mañana de la Dana, con compatriotas nuestros ahogándose, muriendo. Se decide suspender el control al Gobierno, cosa que comparto. Era una sensación realmente de angustia profunda lo que estábamos viviendo ahí. Pero se mantiene, por órdenes del Gobierno, el pleno de asalto a Radio Televisión Española. Es difícil, no es imposible con esta gente, pero difícil caer más bajo. Y aprovecho para apoyar desde aquí y reivindicar a los medios de comunicación que han, en fin, contra todos los ataques, seguido publicando informaciones que se han demostrado, como en el día de hoy, que eran ciertos. A Ketty Garat, en particular. El Parlamento, las sesiones de control al Gobierno, que ustedes disfrutarán todos los miércoles por las mañanas, tanto como yo, degradadas a un nivel insoportable. Es decir, tú le preguntas a un ministro ¿qué hora es, ministro? La respuesta es fascista. ¿Qué día es, ministro? Ultra, facha, 11M, Franco. Gracias. Destrucción de la sesión de control al Gobierno. Es el Gobierno el que pretende controlar la oposición. Las leyes del Partido Popular, aprobadas en el Senado, iniciativas nuestras, introducidas rápidamente en algo llamado el congelador de Armengol, que es una caja enorme donde van metiendo los proyectos de ley del PP y ahí se quedan y mueren el sueño de los justos, literalmente. Prórroga tras prórroga tras prórroga. No podemos hacer nada. Eso es, en fin, prevaricación legislativa, ¿no? Y el tercero y más importante, la justicia independiente. Empieza la legislatura asumiendo dentro del paquete del acuerdo de Junts el concepto kirchnerista, esa chatarra kirchnerista llamada Lawfare, que es la idea de que todos los jueces prevarican porque son fascistas, de derechas o lo que fuera. Se asume dentro de ese texto, al principio el Gobierno un poco incómodo, lo que fuera, en fin, y ya al final, 6, 7, 8 meses después, es el propio Gobierno y el ministro de Justicia a la cabeza quien lidera la campaña sistemática de linchamiento y acoso a los jueces de este país. Y ¿qué es lo que pasa? Como la justicia no se rinde, hay que colonizarla. Y eso es la llamada ley Bolaños, que es modificar el acceso a la carrera judicial y fiscal. No voy a entrar en los detalles, pero básicamente es destruir el concepto y principio de mérito, capacidad e igualdad y meter a 1000 jueces por la puerta de atrás para, como insisto, como la justicia no se rinde, intentar doblegarla y colonizarla. Y de paso, mantener al fiscal general del Estado y entregarle la instrucción penal. El resultado fue, como sabéis, esa concentración del sábado y una huelga que empieza mañana, de 3 días, una huelga absolutamente histórica en defensa del Estado de Derecho, en defensa de la democracia. Sánchez lo que busca ya no es ni siquiera la amnistía de Puigdemont, es la suya, es su propia amnistía, ¿no? Él pensará, si puedo amnistiar a mis socios, ¿por qué no a mí mismo? ¿No? Eso significa destruir la justicia independiente en este país. Y en eso está. Siguiente paso. Jaime ha ido más allá que yo. Yo me voy a quedar un poquito aquí porque creo que es importante, ¿no? ¿Va a dimitir? Poco probable. Físicamente no se le ve bien, pero yo creo que su empeño es seguir, ¿no? ¿Su partido le va a mantener? Antes lo van a echar a Felipe González, lo echaron a Nicolás Redondo, a Joaquín Leguina, Felipe González, y así seguirán. ¿Le van a sostener sus socios? Probable, esto es un proceso. Cuanto más débil esté él, más avanzan, ¿no? Y de hecho hoy hay una noticia, como hay tantas hoy, muy importante. ¿Qué es lo que ha hecho él hoy? Ha mandado a Zapatero a Suiza para, la noticia decía, pulsar con Puigdemont la viabilidad de la legislatura, es decir, marchando un referéndum corrupto. La clave es el referéndum. Y esto es algo que Zapatero lleva mucho tiempo contando, no soy yo ni Alejandro Fernández, que siempre dicen estos agoreros se adelantan, no, o Jaime. Zapatero lo ha dicho en La Vanguardia, donde si no, hace ya varios meses, dijo esta legislatura hay que conseguir el reconocimiento de la identidad nacional de Cataluña, es decir, de Cataluña como nación, es decir, la derogación de España como nación. Y eso es la vía, una vez más, de la mutación, ¿no? Convertir España en una especie de confederación plurinacional,
nación de naciones, a la vez que la Constitución está ahí, es decir, la mutación total, ¿no? Se dice, no, no se van a atrever a eso. ¿A qué no? Que no se atrevieron con la amnistía, no se atrevieron con todo lo demás. Claro que se atreven, ¿no? Y esto es, incluso me voy a poner en plan Jaime, ¿no? Más agorera todavía, siempre piensa mal y acertarás, ¿no? La formación de no solamente el Frente Popular, sino que le ha añadido el ingrediente del Frente Popular pacifista, ¿no? Con dos bases. La defensa del Estado de Derecho y de las pensiones y de todo frente a Trump, el 5% y la OTAN, para apretar la fila de la izquierda, que se le han desactivado por el tema de la corrupción, se les empieza a dividir, las aprieta con ese asunto, y luego la reforma confederal para el reencuentro total, la pacificación total de España y la pacificación del mundo y la paz perpetua que decía Zapatero, ¿no? Y es convertir las próximas elecciones generales en un plebiscito, en las que no se elija gobierno, no se elija un gobierno de derecha, gobiernos de izquierda, PP, Vox o lo que fuera, o el otro lado, no sé qué, sino donde los españoles vayan a elegir régimen. Monarquía parlamentaria del 78, que ellos llamarán contaminada, facha, residuos del tiempo pasado, pretérito y contaminada, lo que fuera, y una especie de república confederal plurinacional llena de derechos infinitos y luminosos. Eso está circulando por las mentes febriles de muchos zapateros de la vida. Y no sé si ha impregnado completamente la Moncloa, pero no olvidéis esa posibilidad. La bala de plata, por no decir la voladura definitiva, ¿no? Pero yo decía, y con esto voy a intentar dar la vuelta, cerrando, que venía con un mensaje de esperanza, y de momento no está. Pero lo digo muy seriamente, ¿no? Es decir, primero porque el pesimismo la coartada de los cobardes, ¿no? La excusa para no hacer nada. A mí los pesimistas, es pesado, ¿no? Todo va mal, entonces me quedo en casa en el sofá, ¿no? Segundo, porque el pesimismo es el principal aliado del populismo y de estas fuerzas. Es decir, la resignación te lleva a aceptar lo inaceptable desde la falsa premisa de que no hay alternativa. Y claro que la hay. La hay y si no la hubiera, habría que inventarla. Y eso es nuestra responsabilidad, ¿no? Hay jueces, que hemos mencionado, periodistas, hay políticos luchando y están también los propios españoles. Y yo siempre digo, el sanchismo es una forma de pesimismo, ¿no? Abona la vieja idea de que en el fondo España está abocada a repetir sus fracasos históricos, a ser lo que sus odiadores quisieran que sea, un Frankenstein descosido, un duelo a garrotazos entre dos Españas, un desencanto más, de que la etapa constitucional solamente será como fuegos artificiales que brillaron efímeramente y se disolvieron en la noche, ¿no? Y eso no es verdad. España va a ser lo que todos nosotros decidamos que sea. Y en ese nosotros, la responsabilidad capital, evidentemente, es la de los políticos. Los que estamos en primera fila o en segunda, los partidos políticos que tenemos la enorme responsabilidad de sacar el país adelante, ¿no? Primero tenemos que saber que los españoles no nos odiamos como el separatismo odia a España o los socios de gobierno odian a España, ni como el gobierno parece detestar y odiar a la mitad de España, ¿no? Hay un suelo común de valores que nos unen a la inmensa mayoría. Y sobre ese sólido suelo de valores comunes que nos unen a la mayoría es sobre lo que tenemos que trabajar para arrasar en las próximas elecciones. Cuando digo arrasar, digo lo que dan las encuestas y más. Las encuestas están dando una mayoría alternativa de unos 190, pues de ahí para arriba. No distraerse en divisiones internas ni en asuntos menores. Y armar efectivamente un proyecto político capaz de frenar el proceso, revertir el proceso, reconstruir todo aquello que ha de ser reconstruido y avanzar. Frenar el proceso se puede frenar. Los jueces, el Tribunal Supremo está actuando para impedir la impunidad ilegal de los golpistas. Le va a tocar el turno también al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y tenemos que llevar a la Unión Europea el clamor por la justicia en España. Luego,
tendremos que derogar todo lo que ha de ser derogado. Y yo me pido una cosa, lo primero. Lo primero que me pido derogar es un artilugio ridículo que me encuentro en mi escaño cada vez que llego a él, que son los pinganillos. Entre españoles no usamos pinganillos. Por supuesto, la ley de memoria antidemocrática pactada con Bildu. Luego va a haber que hacer algo revolucionario en España, que es asegurar el cumplimiento de la ley. En Cataluña no se cumple la ley, ni con los símbolos ni con la lengua. Y luego tendremos que afrontar una durísima y ardua tarea de reconstrucción. Y eso implica, para empezar, que el Estado tenga presencia en todo el territorio nacional. Tendremos que afrontar debates difíciles, nada fáciles, que son cómo fortalecer, reforzar y blindar nuestra Constitución de quienes, en nombre de la Constitución, la destruyen. Tendremos que analizar cambios en la ley electoral, también, para evitar que las minorías, que esto se convierta en una tiranía de minorías. Tendremos que reformar el reglamento del Congreso para devolver al Congreso su papel en la vida pública, el Parlamento, el parlamentarismo, las sesiones de control, acabar también con la tiranía de las minorías en el Congreso. Tendremos que blindar la independencia judicial y la separación de poderes. Tendremos que dar a la otra mitad de Cataluña todo lo que no ha tenido en 50 años, que es presencia, poder, prestigio y presupuestos. Es decir, invertir en la otra mitad. Esto es algo que yo decía en campaña en Cataluña hasta la saciedad. Y el PSOE ha destruido eso. Hay que volver hay que dar a la otra mitad todo lo que no ha tenido. Los incentivos solamente ha ido para ser nacionalista en Cataluña, que es un chollo ser nacionalista. Trepas, asciendes por la vida. ¿Eres un constitucionalista? Estás arruinado. Son héroes los constitucionalistas en Cataluña, ¿no? Y, sin embargo, han resistido. Imaginaros lo que sería con un Estado defendiendo a esa otra mitad, ¿no? Y lo más importante, vamos a tener que dar la batalla, la verdad, la de fondo, cultural y moral en España, que es la batalla contra el separatismo y contra el nacionalismo como ideología profundamente reaccionaria. Que los nacionalistas sean los que reparten los carnets de moderación y centralidad en España se tiene que acabar. Y luego, otra cosa importantísima, probablemente lo más importante, vamos a tener que empezar a trabajar para fortalecer lo que nos une a los españoles. Durante 40 años hemos estado potenciando, financiando, subrayando, enfatizando lo que nos distingue y diferencia, ¿no? Un murciano, nada que ver con un gallego, no. Un catalán, no, con un manchego, no, nada que ver, son animales totalmente diferentes, ¿no? Son gente, no, hablan cosas que no. Es decir, nada hay más fácil que subrayar lo que nos distingue a unos seres humanos de otros, el sexo, el color de piel, la raza, la lengua, la religión, pero nada hay más valioso ni más decente que subrayar lo que nos une. Y ese tiene que ser una tarea histórica en España. La enseñanza en español en todas las etapas educativas y en toda la nación. Y 3 cosas finales, y de verdad que voy a acabar. Lo ha mencionado Jaime y a mí me parece crucial, ¿no? Hay que devolver a la verdad su valor en la vida pública. El gran problema que tiene la conversación pública, no solamente en España, en todos sitios, y por el cual es ya imposible no solo pactar cosas, sino ya discrepar civilizadamente, es que la verdad ha desaparecido de la vida pública. Las opiniones han sustituido los hechos y los hechos se han vuelto opinables. Con lo cual, todos son sentimientos, son mis opiniones sobre las cosas. Y las opiniones y los sentimientos no pactan. Son un sentimiento contra otro. No hay un pacto posible. La verdad objetiva, la objetividad, los hechos, tienen que volver a formar parte esencial, estructural
de la vida pública. Y eso no es fácil, porque para eso necesitamos que los medios de comunicación inviertan en la verdad, y la verdad cuesta dinero. Es mucho más fácil coger un titular, defender a tu tribu, defender a los tuyos contra los otros, que contar la verdad, ¿no? Vende menos la verdad muchas veces que los sentimientos, pero necesitamos editores, necesitamos periodistas, necesitamos una sociedad comprometida con la búsqueda de la verdad. El segundo valor que va a haber que recuperar es algo que definió a la transición, que es la buena voluntad entre los distintos, la buena fe. La transición se construye en base a la inteligencia y la buena fe. Y lo último, y con esto de verdad ya acabo, sé que Juan Carlos se tiene que ir, creo, se tiene que ir ya, es el valor de la responsabilidad. Y acabo con este concepto y con una persona a la que admiro profundamente y a la que quiero, de alguna manera, traer aquí como referente, ¿no? Que es María Corina Machado. Yo he aprendido muchas cosas de María Corina Machado a lo largo de estos años, pero una particularmente conmovedora. El año pasado se va a cumplir ya un año de esas heroicas elecciones que libraron en Venezuela y que ganaron y que demostraron haber ganado al mundo. Y poco tiempo después le hice una entrevista, fue una conversación-entrevista para el periódico El Mundo. Nos conocemos hace muchos años. Fue una conversación entre amigas, de una manera, pero también para ser publicada, con lo cual con cierta aspiración a profundidad política, ¿no? Y yo le pregunté, ¿cómo conseguiste recoger las actas, ¿no? Que demostraron vuestra victoria? Ese hito increíble, esos comanditos por todo el país recogiendo actas y dejando en evidencia su impresionante victoria electoral. Y me dijo, pues mira, es muy importante eso. Me dijo, en un día, en un mitin, en un pueblo perdido en el fondo de Venezuela, no sé dónde, en el corazón interior, desafiando la represión y la violencia, millones, miles de personas ahí en la calle, y yo pregunté desde el estrado, desde la tribuna donde, ¿no?, se dirigía a la gente, dijo, ¿y quién se hará responsable de las actas? Y me dijo, la gente no gritó, el Consejo Electoral Nacional, el candidato, los políticos, gritaron yo. Y me dijo, y ese yo se fue replicando como una ola, un acto después de otro y después de otro, y en cada mitin al que yo iba y en cada pueblo, los venezolanos se hicieron responsables de su destino y consiguieron defender su democracia y demostrar al mundo que habían ganado. Nuestra tarea también es asegurar que la victoria se haga por fin realidad y se materialice en Venezuela, pero también es aprender de esa lección extraordinaria de civismo y sentido de la responsabilidad. Tenemos que ser cada uno de nosotros, al margen de los políticos, militantes de la democracia. Y a eso es a la que les emplazo esta noche. Hay esperanzas, depende de cada uno de nosotros. Ese es el verdadero patriotismo, un patriotismo democrático, la defensa de la nación, la defensa de la Constitución, la defensa de la democracia española y la actitud de coraje, de convicciones y de capacidad de desafío. Muchísimas gracias.